Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Perú se convirtió en el segundo país de América Latina con más casos de contagio de coronavirus. El primer ministro de ese país, Vicente Ceballos, instó a los peruanos a hacer un esfuerzo más grande respecto al aislamiento que podría prolongarse algunas semanas más. Yasmín Coronado nos amplía a esta hora toda la información. Yasmín. El 6 de marzo fue el primer caso confirmado de coronavirus. 20 días después se reportaron 1.000 y 14 días después llegaron a los 10.000 casos. A principios de marzo, el gobierno puso al pueblo en un aislamiento obligatorio por 2 semanas y luego anunció que hasta el próximo 26 de abril se mantendrá ese aislamiento. Asimismo, el gobierno dijo que pondrán en disposición más de 1.200 camas para personas que tienen la enfermedad. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo que ellos saben que tienen un déficit en el cuerpo de salud y que no es de ahora y que es de antes y que ya están trabajando para solucionarlo, debido a que muchas personas se han quejado de que no han recibido la atención pertinente. En América Latina, Brasil fue el primer país en donde llegó el coronavirus y al día de hoy reportaron 39.000 casos. Chile, que es el tercer país con más casos, confirmaron 10.000 casos. Para hoy en el mundo, informó Yasmín Coronado. Continúe usted en estudio, Adriana. Vamos entonces a hablar acerca de la situación por la que está atravesando Perú en estos momentos, ya que es el segundo país con más casos de coronavirus en Latinoamérica. Por eso establecemos contacto vía Skype con Enzo Helguera. Él es analista político y de opinión pública peruano. Bienvenido, Enzo, a Hoy en el Mundo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes y poder contestar las preguntas que, por supuesto, estas cifras inquietantes llaman la atención de todo el mundo. Bueno, hablemos acerca de lo que está sucediendo en Perú. ¿Por qué llegó a convertirse en el segundo país con más casos en Latinoamérica? ¿Qué pasó? Bueno, para el análisis puede deberse a diferentes factores, pero es bueno señalar que Perú en los últimos días empezó a adquirir un mayor número de cantidad de pruebas, tanto las serológicas como las otras pruebas que están destinadas a poder hacer un análisis al 100% de la verificación. Entonces, ha tenido una gran cantidad de pruebas que se han realizado. Uno de los factores a los cuales se debe esto, y es uno de los factores principales, es en efecto la cantidad de pruebas que Perú está realizando al día de hoy diariamente en relación con toda la población nacional. ¿Cuáles son las medidas que está usando el gobierno para evitar que se propague de una manera rápida este virus? ¿Ha fallado las restricciones por parte del presidente? Si bien es cierto, el presidente da unas medidas de restricciones y de cuarentenas obligatorias, en un principio había un horario en el cual se podía hacer un tránsito solamente para las compras necesarias o compras de medicinas, que estaba hasta las 8 de la noche, luego se acortaba hasta las 6 de la tarde, se dio el día domingo como un día de prohibición de inamovilidad para todo tipo de compras, incluidas las importantes o las de urgencia. Entonces, las restricciones, si bien es cierto, se fueron endureciendo, pero han habido algunos sectores de la población nacional, principalmente en Lima, la capital del país, que justo tiene la mayor cantidad de afectados, y por ahí en algunas otras provincias, pero se dio el caso que hubo un porcentaje de la población, debe ser alrededor de un 15%, que no acató estas normas y que de todas maneras estuvo saliendo. Se endurecieron aún más las medidas porque salió el propio ejército, sumados a la policía y a todas las fuerzas del orden nacional, con la finalidad de restringirse. Ha habido un gran número, de hecho, de capturas. Entonces, ha habido sí cierto nivel de desobediencia de la población y evidentemente este es un segundo factor que no ha permitido retener la cantidad de contagios en el país. ¿Se está realizando desde hace cuánto este aislamiento obligatorio por parte del gobierno, decretado por parte del gobierno? Bueno,
El aislamiento ha venido gradualmente. Los primeros días se empezó a solicitar que haya un distanciamiento. Primero se presentó a que este sea voluntario, luego ya vinieron las medidas normativas en las cuales se establecían y solicitaban que los pobladores se queden en las casas y que solamente salgan para casos de emergencia. Entonces, a partir de ahí empiezan las regulaciones. Ahora, un elemento que, comparada a la fecha que en el reportaje anunciaban del primer contagiado, recién el 15 de marzo se llegan a cerrar los aeropuertos. Ese es considerado también otro elemento, ya que en el periodo del primer contagio, el 15 de marzo, evidentemente han habido más viajes. Entonces, al 15 de marzo, si bien es cierto, ya se trató de frenar los contagios que puedan venir por parte de ciudadanos que hayan estado en el extranjero o extranjeros que visitan a nuestro país. Se estableció un cordón, pero de pronto ahí el ajuste debió realizarse días antes, ¿no? O con el anuncio del primer infectado. Sin embargo, han habido otras reacciones que sí fueron, por supuesto, bastante positivas en el sentido de que a las personas de pobreza extrema, pobres y algunos de los trabajadores independientes se les ha dado un bono. Si bien es cierto, esto no termina de ser suficiente porque aún así hay sectores de la población a los cuales no les ha llegado el bono, porque estos registros son registros sociales que han realizado las municipalidades, pero que lamentablemente los municipios, algunos de los municipios con ciertos vicios de corrupción, no han sido muy honestos en establecer los bonos realmente a todas las personas pobres. Entonces son defectos del propio sistema que se han estado viendo y el gobierno ha estado corrigiendo de una u otra medida para tratar que estas complicaciones no se den. Y en efecto, y de lo que toda Latinoamérica carece como problema en común, es el sistema de salud, y que en evidencia están recién en este momento de crisis planteando y realizando soluciones para evitar contagios y para dar mejores servicios. Entonces se encuentran o nos encontramos en todo este periodo de reformas. Justamente hay un grupo y la comunidad indígena nativos de la comunidad Chipiva, ellos están denunciando que el gobierno no les está ayudando. Ellos se encuentran en la Amazonía peruana y cerraron los límites de sus comunidades para evitar contagiarse por el COVID-19. Los miembros de esta comunidad aseguran estar en alto riesgo, ya que indican que no han recibido ayuda del Estado y que no cuentan con centros de salud cercanos para atender la emergencia. Los nativos, ante la ausencia de las mascarillas, han improvisado con hojas de bijao los tapabocas para protegerse del coronavirus. Esta es una comunidad indígena que está denunciando falta de ayuda, falta de apoyo por parte del gobierno nacional. ¿El gobierno qué está haciendo con estas comunidades? En efecto, hace 3 días el gobierno, en los discursos que los da normalmente diarios, referente a la información del COVID-19 y cómo está administrando la crisis, planteó el tema de llegar a las comunidades nativas y poder brindarles la ayuda. De hecho, se está haciendo un decreto de urgencia para poder regularizar todo el apoyo que va a llegarle a cada una de las comunidades nativas, no solamente a la que menciona, sino otro tipo de comunidades aisladas, que principalmente son las nativas y son las que evidentemente se encuentran en un riesgo social y de salud muy importante. Sin embargo, ya es una observación que la tomó el gobierno y la ha anunciado públicamente. Nosotros esperamos que en evidencia estas medidas se estén ya ejecutando. Enzo, frente al tema de la salud en Perú, ¿cómo ustedes están ante el aumento de personas contagiadas con el coronavirus? Y también quiero hacerle otra pregunta rápidamente, y es ¿cómo está la economía ante estas medidas que ha empezado a adoptar el gobierno de aislamiento y de restricciones? Bueno, respecto al tema social, las personas evidentemente se encuentran la mayor parte guardando el aislamiento obligatorio. Si bien es cierto, y te mencioné en un inicio, que hubo un grupo importante y significativo de personas
a nivel de medios de comunicación, a nivel de las Fuerzas Armadas, a nivel de los gobiernos subnacionales, se ha exigido y se ha presionado bastante para regular esto, y esta desobediencia ha bajado ya a los niveles mínimos en la actualidad, pero que por supuesto, viniendo desde atrás y arrastrando esas cifras, nos han terminado llevando a las cifras que tenemos hoy día. Pero por otro lado, en relación al tema de económico, y que tiene que ver también con las cuestiones laborales, la mayor parte de la población se encuentra haciendo el teletrabajo a quienes les es posible. La otra parte de la población tiene un temor a perder el empleo. El presidente, sin embargo, ha garantizado la continuidad laboral, dando unos 3 meses de vacaciones excepcionalmente para empresas que se encuentren con dificultades financieras, para que puedan, digamos, colocar en vacaciones no pagas a trabajadores, pero solo en casos excepcionales. Han colocado bonos para las pequeñas y medianas empresas, a través de las cuales se van a acceder a través de préstamos. Y en el desembolso económico completo que realiza el gobierno, nos encontramos actualmente y a nivel de Latinoamérica como el primer país en cuanto a desembolso económico que ha realizado, y esto ha sido reconocido por instituciones financieras a nivel mundial. Sin embargo, hay mucho por hacer, hay mucho por regular, y hay muchas normas que recién se están ajustando para ver estados de excepción y algunos tipos de empresas, comercios que tendrían que garantizar la continuidad en la cadena de pagos, que termina siendo en este momento una de las preocupaciones centrales del gobierno central de Martín Vizcarra. Bien, pues es Enzo Helguera, analista político y de opinión pública peruano. Ustedes lo encuentran a través de Twitter como @EnzoHelgueraI o también como @ImaSoluOficial. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Hoy en el Mundo, y esperemos saber cómo avanza la situación en Perú. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos y en contacto con usted, Enzo. Encantado.